El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense, en colaboración con el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social a través del Observatorio Etnográfico de las Violencias y la Licenciatura en Ciencia Forense de la UNAM, presenta el seminario Alejandro Arteaga, Diálogo de Saberes en torno a las nociones de verdad en México y América Latina, con la cuarta sesión, La diversidad cultural y la producción de la verdad. La coordinación académica se la agradecemos a Mayek Querales y Liliana López del GIAS. Buenas tardes a todos quienes nos acompañan en el espacio de Facebook. Bienvenidos a este segundo semestre y a la cuarta sesión del seminario Alejandro Arteaga, Diálogo de Saberes en torno a las nociones de verdad en México y América Latina, y con esta cuarta sesión que se llama La diversidad cultural y la producción de verdad. Recordarles a quienes nos han acompañado anteriormente que esperamos sus comentarios en el mismo enlace de Facebook para poderlos ir retomando y hacer una discusión. Recordarles que es un espacio pues que solicitamos sea respetuoso y a su vez que con el 80% de asistencias serán acreedores a una constancia por parte del GIAS. Sin más, le cedo la palabra a nuestra compañera Sandra Odet, quien moderará la sesión de hoy. Hola a todas, todos, buenas tardes, a quien nos sigue en Facebook, a la gente que está aquí en el Zoom para el seminario. Para mí es muy grato poder compartir con las ponentes, los ponentes del día de hoy. Como estamos un poquito sobre el tiempo, voy a empezar ya con las presentaciones. Hoy vamos a tener 3 presentaciones en torno a la relación entre diversidad cultural y producción de verdad. Primero voy a empezar con Guadalupe Pérez Rodríguez. Él es originario de Pantepec, en la sierra noroccidental del pueblo Tutunacú, en Puebla. Hijo de Tomás Pérez Francisco, campesino detenido y desaparecido el 1 de mayo de 1990, como parte de la represión que vivió la comunidad La Sabana. Bueno, esto sin duda lo ha marcado, ya lo ha llevado a participar en espacios de colectivos de familiares desaparecidos por motivos políticos en México y en América Latina. Desde noviembre del 2021 forma parte de la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca, Totonacapan. Es coautor del libro Desaparecidos Inmigrantes en el Mediterráneo y en América, coordinado por el Comité Unido de América Latina y el Caribe de la Universidad de Turín. Esto fue en 2018 y bueno, ha publicado diversos artículos sobre temas de memoria, de verdad, de justicia, pero siempre con una perspectiva que trata de recoger las construcciones de los pueblos originarios. Y bueno, esto lo ha llevado a ser parte de charlas y conferencias en México y diversas partes del mundo. Estudió administración en el Sistema de Universidades Tecnológicas con sede Nicolás Romero en el Estado de México. Y bueno, sin más, le doy la palabra. Un gusto que nos estés acompañando en este seminario y bueno, con muchas ganas de escucharte. Guadalupe, bienvenido. Muchas gracias. Gracias a quienes coordinan este espacio por la invitación al grupo de investigaciones. Agradecerle la oportunidad de poder compartir un poco la palabra, las vivencias, las experiencias en torno a la construcción de verdad desde diferentes espacios y posibilidades también, pienso yo. Empezaría leyendo parte del pensamiento de Juan Villoro que dice: la memoria es un acto de sanación social. Recordar las cosas es una manera de impedir que se repitan. Y en el futuro, los hechos son conocidos no necesariamente por quienes los perpetraron, sino por quienes supieron describirlos de mejor manera. Y como hoy es 8 de septiembre, también cruza en el calendario algo de lo que nos mueve. Y eso que nos mueve el día de hoy, por ejemplo, es la detención y posterior desaparición forzada de Juan Chávez Hoyos, un estudiante del CCH Azcapotzalco, del CCH Vallejo. Él formaba parte de la Casa de Estudiantes de Puebla. Él es de un municipio que es de una comunidad que se llama Sabanillas en el estado de Puebla, y pues fue detenido la mañana del 8 de septiembre de 1978
cuando descendía del camión y llevado al campo militar número 1, donde 8 meses después fue visto con vida, entre otras personas, por Elda Nevares Flores, sobreviviente de desaparición forzada en 1979, y que en el pequeño diálogo que pudieron tener le dijo: soy Juan Chávez Hoyos, tengo aquí alrededor de 8 meses. Eso fue lo último y lo único que se pudo saber de él, y desde hace 44 años continúa desaparecido. Su familia lo sigue buscando, su hermana en específico, doña Prisi Chávez Hoyos, que no ha descansado, que formó parte del Comité Eureka, y que creo que son también de esas historias que nos han marcado como sociedad en términos de la lucha por la vida. También quisiera poderles compartir un pequeño video que nos habla precisamente y un poco haciendo referencia al Día Internacional de la Mujer Indígena que recién se conmemoró el lunes pasado. Parte de lo que estaremos platicando, nosotros pensamos en algo así como retejer la vida, retejer la red de la vida, una mirada desde el pueblo totonaco de Pantepec. Entonces voy a volver a compartir pantalla. Y esperemos que no haya ninguna complicación y ustedes puedan ver esta parte de este video. Y pues bueno, pues en este video, por ejemplo, vemos a dos mujeres, a una curandera, a doña Cristina, y algo que decíamos es que en el momento en el cual se hace esta práctica ritual dentro del pueblo totonaco, pues nos va haciendo esta referencia de cómo se le va hablando a los antepasados, a las antepasadas, a las dueñas y a los dueños de la vida, a quienes nos permiten estar en este mundo. Entonces es como parte también de eso que es para nosotros importante poderlo compartir, y porque precisamente es desde ahí, desde donde hablamos. Hablamos desde la comunidad, hablamos desde un pueblo originario, hablamos también un poco, digamos, como de este lado donde nos ha tocado vivir y caminar la vida, e ir también teniendo diferentes razonamientos, diferentes pláticas, diálogos, para ir precisamente construyendo como estos procesos de verdad, como estos procesos de memoria, y también ir insistiendo en la necesidad de justicia. Pero en nuestro caso, quisiéramos también referirnos, y esta intervención la quisiera tener como en dos momentos. Primero, como hablar de los agravios que desde donde estamos, hablar, por ejemplo, de la matanza del 2 de junio de 1982, donde fueron masacrados 26 campesinos por parte de la Asociación Ganadera de Mecapalapa, y que además, pues, junto con diferentes autoridades estatales
y también cómo se fue tejiendo la impunidad, cómo se perpetraron más crímenes, etcétera. Y también ahí hacer una pequeña referencia, porque a veces quizá es lo que no entra como en las denuncias o en todos estos procesos más formales, ¿no? Donde, por ejemplo, algo que nos decía apenas un compañero sobreviviente y es de, murieron 26 en la matanza por el impacto directo de la bala, pero después murieron otras 11 personas. Y esas personas pues no están registradas porque fue posterior, pero no porque tuvieran una herida en su cuerpo, pero sí tenían una herida en su espíritu, y creo que es algo que a veces no se ve tan de cerca, pero que es importante no perderlo de vista. Y eso pasa y nos pasa por el cuerpo y nos pasa por el corazón y por el pensamiento. Y desde nuestro punto de vista también es algo de los rompimientos que se dan al momento de tener este tipo de situaciones. Y por eso, como ya decía Villoro, pues es importante ir construyendo no solo las narrativas, sino ir poniendo los pedazos de verdad que acompañan a las personas, pero sobre todo que acompañan a las comunidades y que es parte de su herencia, de su identidad, porque sin duda que si no hacemos como ese reconocimiento de ese camino largo que se ha tenido que dar, pues difícilmente vamos a tener como estas dinámicas de poder tener un futuro y un presente mucho menos lastimoso como el que estamos teniendo en los últimos años. También hablar como de lo que ya varias personas y sobre todo quienes se dedican a la investigación pues han ido recuperando, han ido documentando todo lo que tiene que ver con las opresiones, con el racismo, con la pobreza, con el extractivismo y también con la folclorización de las identidades de los pueblos originarios en específico, ¿no? Como, por ejemplo, el otro día escuchaba que alguien decía nuestros pueblos, y yo dije, bueno, pero pues cómo es que se da eso de asumir esa apropiación sin ser parte de eso, de esas comunidades, de esos pueblos, etcétera. Y algo que también nos es importante decir es que no solamente como que nos quedamos lamiendo la herida, sino que también nos hemos levantado un poco, y a pesar de todo lo que significa el golpe. Y quisiera en esa parte pues decir, por ejemplo, que el 28 de agosto de 1983, una decena de comunidades, entre ellas el Ejido El Tablón, recuperó sus tierras, y eso creo que no fue una situación menor, sino que fue una situación importante, una situación que incluso pues fue marcando la posibilidad de cómo los pobres, los ninguneados, las personas que no figuran en las narrativas, pues también tienen esta presencia que sin lugar a dudas también es importante decir, pues no fue algo gratuito, porque al menos para esa comunidad el recuperar esas tierras pues implicó la muerte de 2 personas, la muerte el asesinato de don Juan Ríos y de don Federico Domínguez, así como posteriormente implicó la prisión política y tortura de Pedro Santiago Rodríguez. Y creo que eso también no podemos perderlo de vista, y que no se olvide y que vaya encontrando su conexión dentro de esta narrativa amplia, dentro de esta verdad grande que también es importante ir poniendo sobre la mesa para conocernos, para reconocernos y para saber lo que ha significado el camino de los pueblos. Y pues ya por último, como esta primera parte que también han ido mencionando, que tiene que ver con parte de la historia de la familia, de la comunidad, con la represión, cómo se conoció la represión en nuestro caso, pero que también nos habla de que también nos vamos levantando de eso. Digo, creo que en un primer momento quienes nos antecedieron, como mi abuela, como mi madre, como la demás familia
que no se quedó postrada ante el absurdo, ante lo que no puedes nombrar en tu propia lengua, en tu propia racionalidad, que no lo tienes contemplado, que no es tu proyecto de vida, que no es algo que tendríamos que estar deseando a las personas, pero que esto se fue con el paso del tiempo, con la impunidad, con el olvido, pues también fue teniendo como una masificación y una sofisticación, porque también empezaron a entrar diferentes actores que fueron marcando también esta situación. Y ya por último, referirme como a los desafíos, en dónde andamos y por dónde andamos caminando, como qué es lo que quisiéramos y cuál es nuestra apuesta en esto. Y desde ahí, por ejemplo, nosotros hemos insistido para los diferentes esfuerzos, pero creo que también es como una insistencia a la sociedad de decir que los procesos de verdad, los procesos de justicia, tienen que ir también caminando o irse, digamos, saborizando de cierta manera con la propia perspectiva de pueblos originarios. Cómo en las comunidades vemos esos dos conceptos, esas dos palabras, eso que no tenemos como tan metido, tan profundo, pero que también es tan necesario. Y creo que es parte de ese caminar, y por eso en los diferentes esfuerzos, pues hemos últimamente estado hablando, por ejemplo, de los rompimientos que se producen al interior de las comunidades al momento de la represión, al momento de una desaparición forzada. Entendemos la particularidad, la complejidad, pero también algo que en algún momento platicando con la hermana Maya, Lorena Capnal nos decía, pues se dan otras rupturas en el momento en que una dirigente, un dirigente campesino, indígena es desaparecido. Creo que ahí es donde también vamos poniendo el acento, vamos haciendo como ese llamado, insisto, como a los diferentes espacios de interlocución, pero también a la sociedad, porque creo que también es como nuestro interlocutor. Y dentro de esa sociedad, pues también tenemos la academia, y creo que la academia es parte importante de esa interlocución, de ese diálogo, de ese escucharnos, para ir pensando, imaginando como diferentes formas de poder enfrentar estas situaciones, estos procesos, pero sobre todo como de sostenernos, ¿no? De poder andar estos procesos de manera conjunta, de que nos permita precisamente esas apuestas por la vida, estos esfuerzos por sembrar algo distinto a lo que hemos conocido últimamente. Y por mi parte, pues ahí lo dejaría como esta primera participación. Agradecerles su escucha. Muchísimas gracias, Guadalupe, por tu participación. La dinámica consiste un poco en que voy a dar la palabra a las otras compañeras y al final recogeremos las preguntas que se les pueden ir haciendo a los tres para agruparlas. Entonces, te agradezco nuevamente y ahora le voy a pasar la palabra a la compañera Marisol Alcocer Perulero. Ella es afrocosteña, feminista, antirracista. Marisol es profesora investigadora de la Facultad de Derecho en Acapulco, Guerrero, doctora de investigación en Ciencias Sociales por la Flaxo. Ha hecho principales aportaciones, sobre todo en las líneas de investigación que tienen que ver con violencias múltiples, feminicidios y racismos. Co-coordina el proyecto nacional prioritario CONACYT titulado Violencias Múltiples y Racismo en Guerrero, hacia una justicia transformadora que contribuye a la construcción de paz 2022-2024. Es investigadora también del proyecto Mujeres Indígenas MEPA, NASAVI, y Nahuas de la Montaña de Guerrero, en la ruta colectiva por una vida comunitaria incluyente en el ejercicio de los derechos humanos.
bueno, fue integrante del grupo de trabajo que investigó y analizó la situación de los derechos humanos de las mujeres en el estado de Guerrero, que posteriormente declaró la alerta de violencia de género en 2017. Desde 2005 ha sido parte del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Guerrero, Hannah Arendt, y bueno, coordina también la licenciatura en Derechos Humanos, modalidad virtual de la Facultad de Derecho de Acapulco. Entonces, bueno, hay muchas líneas de investigación que se cruzan en esta forma de construir la verdad, y bueno, esto va a ser muy emocionante de escuchar. Marisol, bienvenida y gracias. Muchas gracias, Sandra. Es para mí de verdad un gran gusto escuchar a Guadalupe, dialogar también con Natalia, con todas, con todos, con todos quienes nos siguen por Facebook y quienes están en esta sala. Les agradezco muchísimo la invitación para este intercambio de reflexiones, y yo a veces mi temor siempre es como más dudas e inquietudes que claridad a veces en los temas que trabajo, ¿no? Yo es como algo que a veces me pesa, pero vamos a dejar también ese intercambio de dudas que creo que también construyen y nos permiten avanzar, ¿no? Yo quiero dialogar con ustedes algunas cuestiones sobre el acceso a la justicia, la idea de la construcción de la verdad y la exigencia de justicia, por supuesto, en el feminicidio en México, de manera general, pero me interesa de manera particular reflexionar con ustedes el feminicidio de mujeres afromexicanas y mujeres indígenas en este país. Pensar también en la mirada interseccional de tal forma que nos permita pensar en este panorama tan complejo que afecta a las mujeres racializadas. Y digo que sí es complejo porque pues, las violencias son múltiples, ¿no? Las mujeres racializadas viven múltiples conexiones de estas violencias que las cruzan por el cuerpo, sus vidas y sus asesinatos. Donde asumo y parto del hecho siempre que el género es un engranaje más que cruza las relaciones de poder y que cruza a los cuerpos de las mujeres racializadas, indígenas y afromexicanas. Y justo partiendo del acceso a la verdad, ¿no? El derecho a la verdad en el feminicidio en México. Sabemos perfectamente, ya nos han bombardeado de mucha información sobre cuántas mujeres son asesinadas al día, que es un problema muy fuerte, eso no está en discusión. Pero también hemos identificado en diferentes trabajos académicos, trabajos activistas, de colectivos, de familiares de víctimas principalmente, es la falta de esclarecimiento, de investigación y de sanción de manera adecuada en los casos o en muchos casos de feminicidio en este país. La impunidad es muy alta, ¿no? Partimos de ese hecho. Partimos del hecho de entonces que el derecho a la verdad es fundamental entonces para combatir esta impunidad que impera en nuestro país y así como en otros países de América Latina. Y yo cuando platicaba con Lilo un poco de saber, yo quisiera tocar el tema de feminicidio, pero también de violencia feminicida, pero entenderlas como dos categorías, ¿no? Dos categorías que se interconectan, pero que también hay autoras o autores que los mencionan, ¿no? Como continuum de violencias. Y entender que el feminicidio es el asesinato de una niña o de una mujer por el hecho de ser mujer y por esas relaciones de género. Y el término es un concepto político, ¿no? Que vino a desmontar estas ideas también de que las mujeres eran asesinadas, digamos, como de manera igualitaria con ciertas características igual que a los hombres. Entonces, es un concepto político y expresa la violencia extrema que se manifiesta en ese acto del asesinato, ¿no? Y que muchas veces es perpetrado con particular crueldad y que es precedido por maltratos, por secuestro, por tortura sexual. Y tenemos el caso emblemático de la frontera norte de Ciudad Juárez. Y a partir de ahí, digamos que se da a conocer a nivel mundial el concepto mismo de feminicidio. Entonces, también entender que la violencia feminicida también es de otro concepto, que representa más retos, digamos, de documentación. Está establecido en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y es entendida como esa forma
extrema de violencia de género contra las mujeres, que es producto de la violación de sus derechos humanos, tanto en los ámbitos privados, público, y que se conforma por conductas misóginas, ¿no? Que pueden conllevar a la impunidad social. Y puede culminar o no en homicidio, pero también puede culminar en formas de muertes violentas contra las mujeres. Eso lo dice el artículo 21 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, yo quisiera centrarme y tocar la parte del feminicidio y su relación con el derecho a la verdad, pensando un poco en todo este panorama. Ya les había dicho que ponían yo aquí mi reloj. Y Lilo, si podrías también seguir con la proyección. Les decía, la documentación oficial que se hace en nuestro país, en México, por lo menos yo voy a empezar a dar la información de México. Desde 2015, el Secretariado del Ejecutivo Nacional ha señalado, ya ha mostrado el repunte de los asesinatos de mujeres, pero señalan, y si uno revisa la información que está en el secretariado, puedes observar, me parece que es la gráfica, el PowerPoint 2, donde vamos a ver ahí que es durante la pandemia cuando hay mayor números absolutos de feminicidio, por lo menos en la documentación oficial que hace el secretariado. Ahí pueden verlo, es agosto del año pasado donde ha habido, digamos que el foco rojo, el número más alto de lo que se tiene registro. Y eso ha mostrado justo lo que se ha catalogado como la otra pandemia, ¿no? De la violencia que viven, las violencias extremas que viven las mujeres, particularmente la que termina en el asesinato de ellas, ¿no? Por razones de género. Y señalan muchas organizaciones y muchos colectivos que es una pandemia anterior a la crisis sanitaria de la COVID. Entonces, eso también es relevante, yo quisiera dejarlo ahí puesto porque como muchas violencias se invisibilizan, y eso justo apunta a esta disputa discursiva que existe de pronto con los agentes del Estado, por ejemplo, a partir de la pandemia, si recuerdan ustedes cómo se construyó esta narrativa de que la violencia dentro del hogar no iba a repuntar, porque en México pues la familia es unida y no existían tal relaciones de poder, ¿no? Entonces, los datos nos vienen a mostrar que efectivamente sí hubo un repunte dentro de del hogar, digamos, ¿no? Sin embargo, también me parece importante que se ha señalado que hay una ausencia de registro en el número de feminicidios en México. Actualmente tenemos aproximaciones a partir de los colectivos. Por ejemplo, ustedes si googlean la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, que tiene trabajo de emergencia comunitaria donde van registrando y van accionando políticamente también y visibilizando los feminicidios que viven las mujeres indígenas en diferentes espacios. Entonces, hay una heterogeneidad de información. No hay algo homologado o información clara, ¿no? Entonces, pese a la falta de registros y metodologías claras, homologadas, digamos, las estadísticas aquí nos estamos dando, por lo menos de manera oficial y en términos absolutos, coinciden en que ha habido un incremento en las cifras, por lo menos de este delito de feminicidio. Y vamos a ver al final de mi presentación, podemos discutir la cuestión sobre la perspectiva de género, ¿no? Cómo la perspectiva de género ha sido importante, por lo menos jurídicamente, para mostrar esta visión de la opresión de género, pero también la perspectiva de género ha tenido un análisis o una lectura crítica también, ¿no? Sobre todo por mujeres diversas, indígenas, afrodescendientes, racializadas, por considerar muchas veces que le dan la centralidad a las relaciones de poder de género. Cuando, por ejemplo, en el caso Ochicuriel, Yuderquis Espinosa, desde el feminismo descolonial, nos muestran que las mujeres negras pues viven otras categorías de opresión que las cruzan en esas relaciones de poder, ¿no? Como la raza, la raza, y eso como tiene efectos diferentes, ¿no? Y esto ellas retoman toda la propuesta de María Lugones para analizarlo y situarlo en América Latina. Entonces, para mí es importante reflexionar el feminicidio justo como esa forma de violencia extrema y
También cómo el feminicidio sí sirve para el mantenimiento de la dominación patriarcal, por supuesto, en esas relaciones de poder desiguales, pero el hecho de ser mujeres es un resultado de la convergencia de otras lógicas de poder, ¿no? Lógicas de poder colonial, capitalista, patriarcal, donde unos cuerpos son más expuestos a determinadas violencias y discriminaciones. Entonces, dentro de todo este marco, el feminicidio en México, por ejemplo, han sido los familiares de las víctimas quienes han exigido el derecho a la verdad. ¿Qué pasó con las mujeres que han sido asesinadas? ¿Qué pasó con las mujeres en Ciudad Juárez que aparecían en lotes baldíos, que aparecían sus cuerpos, que aparecían restos, que eran mostrados y exhibidos de manera pública, ¿no? Entonces, eso en primer lugar, el derecho a la verdad por parte de familiares de víctimas de feminicidio, pero también el derecho que tenemos, ¿no? Que tiene la sociedad mexicana a conocer la verdad en torno a este problema que aqueja a nuestro país, para poder de esta forma profundizar y pensar en la problemática y quizá avanzar en la solución de esto, por lo menos de atenderlo de manera más oportuna y adecuada, ¿no? Y en el entendido de que justo la verdad la disputan los agentes del Estado también, porque justo lo que pasa en Ciudad Juárez y en otros lugares es cómo van minimizando, cómo van callando el feminicidio y las exigencias de acceso a la justicia. Entonces, esto es bien importante. Primero, entender quiénes son los agentes también que están exigiendo o están disputando al Estado esa verdad que manejan, ¿no? Entonces, partimos del hecho que también el feminicidio, por ejemplo, en Brasil, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor, Lilo? Como también en Brasil, por ejemplo, hay información desagregada en torno, por ejemplo, a la población racializada, a las mujeres negras, cómo el feminicidio afecta de manera desproporcionada a la población negra, a las mujeres negras, mejor dicho, ¿no? Y cómo la ley, por ejemplo, María Peña, afecta de manera diferenciada, o sea, porque a las mujeres blancas es donde sí tiene cierto efecto esa ley, ¿no? Y lo han mostrado, hay muchas investigaciones ahí bastante importantes. Pero en el caso de Brasil, la información de la población indígena, pues no se tiene un registro ni una documentación para nada acertada, ¿no? Entonces, estos trabajos o lo que buscan es a buscar potencializar el concepto mismo de feminicidio desde una óptica interseccional, ¿no? Y justamente cuestionando cómo el asesinar mujeres también responde a una estructura del patriarcado capitalista. Es como una de las grandes apuestas teóricas y epistemológicas de entender el feminicidio en ese sentido. Y también a mí me parece importante, pues el feminicidio ya como concepto, pues cada vez ha ido problematizándose más, ¿no? Y lo han problematizado también, o sea, las mujeres intelectuales indígenas y afromexicanas, ¿no? En este sentido, por ejemplo, tomando en cuenta en México hasta 2020 es que se reconoce de manera oficial a la población afromexicana en este país. Y vivimos, o sea, el 2% de población afromexicana, o sea, de población en este país se considera afrodescendiente o negra, ¿no? Y la mayoría, si le das lo que sigue el hilo, por favor, la mayoría está ubicada en los estados del sur, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, son estados, entidades con alta población afrodescendiente. Y también es en estos estados del sur donde hay alta población indígena, eso de acuerdo al censo, ¿no? Entonces, todo este panorama a nosotros nos permite pensar, por ejemplo, el acceso o la exigencia de qué pasó con las mujeres víctimas de feminicidio. Y estoy hablando ahorita, no estamos problematizando mucho el concepto de feminicidio, ¿no? Pero, por ejemplo, un antes y un después, por lo menos en términos de la sentencia de la Corte Interamericana, es el campo algodonero. En nuestro país, se sentenció o la Corte aceptó el reconocimiento de la responsabilidad por las irregularidades que había cometido el Estado mexicano en la etapa de investigación de los asesinatos de las niñas y las adolescentes que habían llevado digamos, el caso a la Corte Interamericana.
señalaban la fabricación de culpables, el retraso en las investigaciones, la falta de líneas de investigación que permitieran entender el contexto de violencias contra las mujeres en las que se estaban viviendo esas ejecuciones en la frontera norte, ¿no? Otro antes y después también que son parte de estos mecanismos que se utilizan es la sentencia, por ejemplo, de Mariana Lima. Esa se dio en 2015 por parte de la Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia Mexicana. Por primera vez se había manifestado, ¿no?, de la muerte violenta de Mariana Lima Buendía. Y ahí, ¿quién fue la actora fundamental? Su madre. Su madre fue la que movió, se articuló con redes para exigir el acceso a la verdad de lo que había acontecido con su hija Mariana. Y ella claramente decía en sus pancartas, no sé si ustedes recuerdan, pero decía: yo no me suicidé, me asesinaron, ¿no? Y eso es que pudieran mostrar qué había pasado. Entonces, la Corte, en ese sentido, un minuto para cerrar, sí, voy para allá, había señalado justo que no hubo una correcta protección de la escena del crimen, igual que lo que habían señalado en la Corte Interamericana. Lo mismo con el caso de Carla Pontigo, si ustedes recuerdan, esta joven que fue asesinada y habían dicho que había sido un accidente, pero lo que estaban señalando en la Suprema Corte después con la sentencia es que no se protegió para nada la escena del crimen. Bueno, todo esto es para entender, ya para cerrar en este punto y en la participación, después seguimos dialogando, es cómo en un país tan diferente, en un país donde las fuentes de información cada vez se están cuestionando más, donde los registros administrativos también tienen sus deficiencias, donde la prensa también tiene sus deficiencias y no se puede captar la identidad étnica de las víctimas o de los agresores. Entonces, es donde los colectivos comienzan a tener como todo este trabajo creativo para poder tener un acercamiento y poder acceder a la verdad y que la sociedad mexicana pueda entender que estos contextos también afectan de manera desproporcionada a las mujeres indígenas y afrodescendientes en este país. Y yo creo que parte de lo que debemos también dejar el centro y la mirada de manera particular es cómo aplicar un enfoque diferencial étnico, cómo aplicar un enfoque territorial, un enfoque de género, tomando en cuenta todas estas diversidades para que pueda efectivamente haber o podamos digamos, cumplir o salir con esta deuda histórica que se tiene con estos grupos históricamente silenciados y excluidos. En el caso de mujeres afrodescendientes no se sabe cuántas mujeres han sido asesinadas en este país y hay una deuda en ese sentido. Y ahí están los colectivos de mujeres afromexicanas que están señalando que no hay siquiera un acceso claro para saber cuál es la magnitud de este problema. Yo lo dejo aquí, Sandra, te agradezco mucho y podemos seguir dialogando los minutos que siguen. Gracias. Muchísimas gracias, Marisol. Estás empezando a introducir como otros elementos a considerar para el debate de hoy que podemos tener en los siguientes minutos. Pero bueno, para entrar a la discusión final, antes le voy a dar la palabra a Natalia de Marins para su exposición. Natalia es profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, con la sede en el Golfo. Ella es doctora en antropología por el CIESAS Ciudad de México. Y bueno, el trabajo de Natalia, bastante amplio, se ha enfocado en los pueblos indígenas, la violencia y la seguridad desde la perspectiva de género interseccional y la antropología del Estado. Natalia ha realizado trabajo de campo etnográfico en la Mixteca oaxaqueña y en la región Nahua de Zongolica, Veracruz. Sus abordajes metodológicos se caracterizan por la combinación entre etnografía y documentación testimonial y de memorias en contextos de violencia. Natalia de Marins es autora del libro Desplazadas por la Guerra, Estado, Género y Violencia en la región Triqui, el cual recibió el premio LASA México al himno en Ciencias Sociales en 2020, y coeditora junto a Morna Macleod el libro de Comunidades Emocionales Resistiendo a las Violencias en América Latina, lecturas que se han vuelto clave para muchas de nosotras en el trabajo de campo y en el proceso de escritura. Entonces, Natalia, siempre es un gusto verte, bienvenida. Hola Sandra, hola a todas, a todos, muchísimas gracias por la invitación. ¿Sí me escuchan bien, no? Sí, perfecto. Ok. Bueno, quiero agradecer mucho al GIAF que siempre nos está convocando, invitando y con temas tan interesantes, urgentes y a la vez desafiantes, ¿no? Pero que de lo cual pues es muy necesario profundizar.
También me da muchísimo gusto haber escuchado a Guadalupe, a Marisol, con estos escenarios tan diferentes en donde pues la verdad se vuelve esta arena de disputa, ¿no? Como bien lo mencionaba. Yo quisiera compartir algo muy puntual dentro de este tema tan grande sobre la diversidad y la verdad, y es más bien ubicar la relación del peritaje antropológico en el contexto de solicitudes de refugio en los Estados Unidos por parte de personas desplazadas, personas indígenas desplazadas, y cómo se da esta lucha por la verdad en estos ámbitos jurídicos. Me enfocaré en el testimonio antropológico, en esta lucha por la verdad del refugiado, que lo retomo un poco de Dider Hassan, y ahora les cuento de qué va. El tema de la verdad jurídica también es un tema muy amplio, muy poco abordado por parte incluso de la antropología o para aquellos que nos hemos estado involucrando en estos escenarios jurídicos, y resulta pues un punto muy importante, ¿no? Porque entra obviamente en esta tensión con la forma en que desde diferentes espacios y escenarios construimos o concebimos la verdad, ¿no? Lo decía Guadalupe muy bien acerca de estos conocimientos rituales, estos saberes que se comparten de otras maneras que entran en tensión y chocan en la forma en la que el derecho concibe la verdad, ¿no? O cómo se llega a ella. En esto creo que hay una reflexión necesaria y todavía un debate pendiente, ¿no? Acerca de cómo estos testimonios expertos entran en este campo del campo jurídico y de cómo se construye la verdad. Y yo lo que quisiera es ubicar a este testimonio experto en los casos de solicitud de refugio como una posibilidad de luchar por una verdad en estos contextos, que es también, o sea, es una verdad que está siendo negada por los propios estados, ¿no? El refugiado siempre es un falso refugiado en los contextos de control migratorio tan fuertes como los que se viven en Estados Unidos, pero también como esta lucha por la verdad permite crear marcos enunciativos desde donde las víctimas comienzan a repensar sus propias experiencias de desplazamiento forzado a la hora de cruzar fronteras de manera irregular, al momento de escapar de sus comunidades, donde no necesariamente hay una reconstrucción de este desplazamiento forzado como desplazamiento forzado, ¿no? Y esta lucha por la verdad en estos escenarios jurídicos, que es la lucha por los derechos migrantes, como me han dicho varios abogados, permite la emergencia de esa verdad del refugio y del refugiado-refugiado. Un punto que me gustaría presentar es cómo el peritaje experto entra en acción cuando la verdad de la víctima es puesta en duda. Y esta verdad de la víctima se pone en duda porque la víctima está atravesada por múltiples condiciones de opresión, de clase, de género, de etnicidad, de raza, que impide que su verdad sea reconocida en estos espacios jurídicos. La verdad dentro de los escenarios jurídicos está condicionada por estas estructuras de opresión. Y uno de los argumentos que digamos, trabajado más en un artículo acerca de esta experiencia como perita experta en varios casos de solicitudes de asilo, es que esta negación de la verdad de la víctima y de la verdad del refugio, que ha llevado a esta sofisticación cada vez mayor de procesos jurídicos para otorgar asilo y refugio bajo esta idea del falso refugiado, nos integra a otros y a otras personas. Es la verdad negada de la víctima lo que genera un desenvolvimiento de la necesidad de esa lucha por la verdad en la que nos involucramos otras personas dentro de esos espacios, ¿no? Y en acciones muy específicas. Y por eso a mí me gusta mucho esta propuesta de Elizabeth Jelling cuando habla de la huella testimonial. Y que recupera aquello que Primo Levi había planteado acerca de la imposibilidad de narrar que habita en la víctima. La muerte de la víctima o la aniquilación de su condición humana convierte a los sobrevivientes, también víctimas, en testigos, pero también a otros que han sido receptores de esos testimonios, que hablan por delegación de aquellos a quienes se les ha arrebatado la capacidad de hacerlo, dice Primo Levi. Y Jelling lo retoma para hablar de ese testimonio, de esa incapacidad
del hablar de la víctima, de que su verdad sea reconocida en estos espacios jurídicos, lo que hace que, digamos, nos involucremos otras personas en esta lucha por la verdad del refugio. La relación entre el peritaje experto y la noción de verdad jurídica, que creo que es una relación que ha sido muy poco explorada, se vuelve muy relevante a la hora de pensar nuestro involucramiento en estos procesos jurídicos, pero sobre todo la relación que guarda la condición indígena o étnica y de diversidad en estos escenarios coloniales y patriarcales como son los espacios jurídicos. Hace algunos años escribí este artículo del que les mencioné hace un rato, que es un artículo que formó parte de un dossier sobre testimonios, también coordinado junto con Mona MacLeod, en el que doy cuenta de cómo este peritaje experto, para el caso de Latinoamérica, y bueno, lo retomo obviamente de otros y otras que han escrito acerca de esto, ha tenido como, lo podemos ubicar fundamentalmente en la década de los 90, ¿no? Se ha vuelto un instrumento de construcción de un testimonio experto en los espacios de lucha política, en los que varios autores y autoras han llamado como los procesos de judicialización y juridificación de la lucha social. Y en estos peritajes, en estos escenarios, perdón, el peritaje ha cumplido con un rol que ha variado de acuerdo obviamente a los litigios que va acompañando, y que ha servido para develar verdades ocultas en situaciones, por ejemplo, de despojo territorial, de múltiples victimizaciones a mano de las fuerzas públicas, por ejemplo, agravios diferenciados, como podemos pensar en algunos peritajes que han servido para dar cuenta de cómo la violencia sexual se puede pensar, y hay que pensarla como un agravio colectivo en los casos de mujeres indígenas, y un agravio espiritual importante, como bien nos señalaba Guadalupe, ¿no? El uso del conocimiento antropológico como evidencia se dio sobre todo a raíz de estos reconocimientos multiculturales, sobre todo en América Latina, y de esta llamada judicialización de la política, donde una demanda cada vez mayor del saber experto surgió por diferentes causas, pero sobre todo, y aquí retomo una cita de Loperena, Hernández y Mora, que escribieron, que de hecho coordinaron un dossier en desacato sobre el tema del peritaje experto, y plantean que ha surgido principalmente con el objetivo de determinar la validez de las demandas culturales que fundamentan los reclamos por derechos colectivos. También el peritaje ha sido usado como prueba que se ha incorporado en los expedientes cuando se trata de inculpados o inculpadas indígenas, y constituye un instrumento más dentro de un proceso judicial cuyo objetivo es brindar información al juzgador acerca de la diferencia cultural que pueda ser central para el entendimiento de un caso. Más allá de que hay críticas que se han creado sobre cómo se ha dado esta circulación del conocimiento antropológico en estos escenarios de justicia, hay ciertos posicionamientos optimistas que han planteado que es un instrumento que ha servido para educar a los jueces sobre la diferencia cultural, el racismo, entre otras afectaciones que viven amplias poblaciones, a la vez que puede coadyuvar a mayores condiciones de equidad para los pueblos indígenas. Por ejemplo, Héctor Ortiz ha planteado que el peritaje mismo se puede convertir en un instrumento de transformación que posibilite crear escenarios de pluralismo jurídico a partir de sensibilizar y dialogar con los impartidores de justicia, los jueces, magistrados, sobre la importancia de la diferencia cultural en los procesos penales, por ejemplo, y en la vida cotidiana de las comunidades y pueblos indios. Estos posicionamientos también son críticos a los efectos que la juridificación ha tenido para los pueblos indígenas, y han subrayado cómo el peritaje puede, a la vez que revertir los propios recursos de poder, también se puede estar construyendo una verdad esencializada, por ejemplo, acerca de ciertos procesos que entendemos desde la forma de construcción de verdad de la antropología como mucho más complejos de lo que se traduce luego en un peritaje. Sin embargo, creo que una de las apuestas de quienes nos hemos involucrado en este instrumento en la lucha por la verdad en los escenarios jurídicos es entender que los peritajes pueden volverse una herramienta y una posibilidad emancipatoria del derecho, un uso contrahegemónico que permita revertir esos órdenes de saberes y esas verdades que se construyen y se fijan en los espacios de justicia.
un punto que me parece importante es que el peritaje entra en acción justamente en el momento, digamos, porque se niegan otras formas de conocimiento local, porque el saber jurídico se impone como la única posibilidad dentro de esta estructura jerarquizada, con esa idea de que la verdad es una verdad objetiva, que entra en tensión, digamos, es una verdad objetiva, incuestionable, escrita, que definitivamente entra en tensión con otras formas de construcción de la verdad. En los casos que yo he acompañado de solicitud de refugio en los Estados Unidos, los casos se judicializan y entra en acción el peritaje antropológico cuando la persona lleva ya mucho tiempo de haber ingresado a los Estados Unidos de manera irregular y por alguna razón es detenido por alguna falta administrativa y comienza, digamos, un proceso en donde se judicializan los casos porque las personas reconocen en ese momento el miedo que tienen a volver a ser deportado a su país. Uno de los mayores desafíos en esta construcción, digamos, en esta lucha por la verdad del refugiado, es que siempre, o sea, se parte de la idea de que un refugiado siempre está mintiendo, ¿no? Que son todos falsos refugiados, que son migrantes económicos y que por lo tanto pues, no tienen este derecho a ser objeto de una protección especial. Y por otro lado, otro de los grandes desafíos es que esa verdad son construcciones también atravesadas por construcciones de género, política y cultura. Un ejemplo, por ejemplo, en los que nos hemos enfrentado en estos acompañamientos jurídicos, es cuando las mujeres son cuestionadas por haber, por ejemplo, sido esposas de alguien que forma parte de un grupo armado, que podríamos considerar una persona que ha asesinado a otras personas, en muchos de estos escenarios y estas audiencias, el cuestionamiento siempre tiene que ver con la idea de que hayan alimentado y cuidado a un sujeto que pudo haber hecho daño a otras personas, ¿no? Cuando las personas, las mujeres plantean que escapan de sus pueblos porque pues, sufrieron de abuso sexual, de matrimonios forzados o incluso esclavitud sexual en estos contextos de la obligatoriedad de pertenecer a grupos armados, en los espacios judiciales se cuestiona la idea de que pueda ser una víctima verdadera justamente por la supuesta cooperación que pudo haber tenido digamos, de lo que luego pudo escapar, ¿no? Entonces, son casos muy fuertes porque de alguna manera, a la vez que digamos, como antropóloga se integra en estos escenarios para poder justamente dar cuenta de las condiciones de obligatoriedad, de pertenencia a un grupo armado, de esclavitud sexual, de matrimonios forzados y demás, en realidad esa verdad la legitima una persona externa, académica, blanca, que puede tener una voz verdadera y legítima en estos contextos jerarquizados, racializados, patriarcales, coloniales, ¿no? Entonces, ¿cómo entra el peritaje experto, digamos, en esta lucha, ¿no? Yo, bueno, digamos, encontré que hay una relación mucho más cercana entre nuestro proceso etnográfico, porque en muchos de los casos las personas, digamos, somos convocadas a estos escenarios por el conocimiento que tenemos del conocimiento no solo sobre un grupo indígena o sobre estas condiciones de guerra, sino también por esto que inaugura la antropología, que es el eyewitnessing, ¿no? Esta idea del yo experto, del yo testigo, que convertía al antropólogo en una autoridad de verdad porque fue el que estuvo ahí, el que está ahí, el que vio, el que conoce de cerca. Y me parece que esto, para el caso de muchos de los trabajos en los que nos hemos involucrado en estos escenarios jurídicos, es fundamental, aunque a la vez crea una zona gris en la construcción y digamos, en la legitimidad y no legitimidad de ese conocimiento experto como verdad en estos escenarios jurídicos. ¿Por qué?
porque de alguna manera ese conocimiento cercano es también cuestionado en estos espacios jurídicos por la falta de objetividad que puede tener tu conocimiento construido al calor de esos vínculos que se tejen en la antropología y en el acompañamiento cercano de muchas de las personas de los casos que uno acompaña, ¿no? La antropología se vuelve entonces objeto de un especial cuestionamiento en estos espacios, sobre todo por las implicaciones emocionales y por la manera en cómo la propia antropología ha construido ese conocimiento, ¿no? Esa construcción de la verdad antropológica también puede ser cuestionada en estos escenarios. Y bueno, para concluir, me gustaría plantear algunos puntos que creo que, bueno, que son, como decía Marisol, a veces tenemos más dudas, preguntas, y creo que estos espacios nos ayudan mucho a pensarlas, ¿no? Por un lado, creo que hay una función historiadora de los escenarios de justicia para la construcción de verdad y la transmisión de la experiencia, que estos escenarios han permitido a las víctimas construir narrativas que contrarrestan los efectos desarticuladores de la guerra. Quizás no es tanto la audiencia en sí o el espacio en sí, sino el acompañamiento de abogados, de otras y otros, que permiten a las propias víctimas construir narrativas que dan algo de sentido a la experiencia y a la historia misma de victimizaciones, ¿no? Y como ha sido analizado en los juicios por crímenes de lesa humanidad en América Latina, sabemos que ni la verdad ni estos escenarios son unívocos, sino que representan siempre escenarios de disputa. Y en los casos de asilo, si bien estas condiciones individuales o sea, en cómo se presentan los casos, no representan la dimensión colectiva de la violencia política de grandes masacres, las solicitudes van creando una verdad que muestran la articulación y acumulación de estos agravios y cómo la violencia política y estructural se inscribe en estas historias individuales. Creo que el performance escrito y oral del testimonio experto permite unir estas historias individuales con estas circunstancias particulares que también iluminan y refuerzan estas nociones más estructurales en donde pues, se inscriben otros casos judicializados y otros casos silenciados de los muchos que hay en estos desplazamientos forzados colectivos, ¿no? Y estos testimonios, tanto pues, de expertos como de víctimas, de abogados, se vuelven archivo de verdad y memorias que son fundamentales. Ahora, en esto sí es importante remarcar que esto no se da sin jerarquías, ¿no? Y creo que hay acumulaciones de desigualdades estructurales que han definido esta relación de los pueblos indígenas con el Estado y con la sociedad mayor, que permite, digamos, ser críticos a la idea de cuál es la verdad que va a ser considerada en estos espacios generizados, racializados, como son los espacios jurídicos. Pero creo que otro punto importante es esta digamos, jerarquía no solo la encontramos en los espacios jurídicos, sino también muchas veces en los espacios de las propias comunidades, ¿no? ¿Cuáles son las verdades que van a dar causa a la movilización política, a la movilización por los derechos? ¿Cuáles son las verdades que van a estar en lo público, en el debate de lo público, ¿no? Y creo que aquí hay un tema que atraviesa y que me parece que es fundamental, que es entender cómo muchas veces esta memoria que se legitima culturalmente y colectivamente está mediada también por jerarquizaciones de género muy profundas. Y bueno, recuerdo en esto, creo que es fundamental entender que muchas veces los recuerdos de las mujeres, las historias de las mujeres son las que luego no forman parte de esta verdad y memoria colectiva, y hay que, y se pone en duda en los espacios, también en los espacios colectivos. Y creo que esto llevado a los escenarios jurídicos se agrava aún más, y me parece que hay una pregunta abierta muy importante relacionada con cuáles son las verdades que se legitiman en estos espacios jurídicos, pero también cuáles de esas memorias
encuentran un marco enunciativo para ser enunciadas y cuáles no, no solo en los espacios jurídicos, también en los espacios de los propios colectivos. Y yo lo voy a dejar aquí y muchas gracias por la escucha. Muchísimas gracias, Natalia. Voy a pasar a las preguntas. Antes de eso, bueno, quisiera como hacer un punteo general de las tres provocaciones que hemos escuchado. Me parece que las tres han logrado como unir, ¿no? O poner otra vez sobre la mesa la importancia de pensar la verdad, más allá de los marcos de las construcciones jurídicas, ¿no? O de los discursos y prácticas hegemónicas de justicia. Guadalupe nos empezaba a plantear la importancia de pensar incluso en los agravios que no forman parte de lo que se va construyendo como lo que verdaderamente hizo daño o algo así. La verdad como una narrativa que excede los marcos jurídicos. Por su parte, Marisol, a partir del recuento de las especificidades de los feminicidios, específicamente tratando de abordar la cuestión de las mujeres afromexicanas e indígenas, se centró en el derecho a la verdad, en el acceso a la justicia y verdad. Y bueno, Natalia, la relación que nos trae y que creo que nos toca a muchas de las personas que estamos aquí entre el peritaje antropológico, el testimonio experto y de pronto la necesidad de empezar a replantearse la verdad o de construcciones de verdad en estos espacios en donde las antropólogas y los antropólogos jugamos un papel central. Entonces, bueno, como de manera muy, muy general, voy a dar voy a leer, ¿les parece si leo unas tres preguntas? Y bueno, les doy la palabra para que vayan resolviendo o para que vayan contestando y reaccionando. La primera pregunta es de Mayek, para Guadalupe. Mayek dice, en tu presentación comentaste que al afirmar nuestros pueblos originarios participamos de cierta apropiación. ¿Nos puedes compartir cómo afectan estas frases a la narrativa que construyen quienes son integrantes de sus pueblos originarios? ¿Y este tipo de fraseología ha tenido algún efecto en la construcción de verdad sobre los agravios que les afectan? Liliana, Lilo hace una pregunta para Marisol. Dice, ¿qué herramientas analíticas, metodológicas consideras que se pueden emplear para incorporar el componente de la diferencia étnica en el registro de los feminicidios? Y ahí Ida Hernández hace una pregunta para las tres personas que participaron ahora. ¿Cuál sería su postura frente al punitivismo estatal como una respuesta a las violencias? ¿Son las cárceles la solución a las demandas de justicia? Y si no lo son, ¿qué otras formas de justicia podemos imaginar? Yo creo que estas tres dan para mucha discusión. La dejamos así. Si quieren, reaccionen y volvemos con otra ronda de preguntas. Entonces, si quieren, en el orden que se fueron haciendo. Guadalupe, te doy la palabra. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias al Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense. Y pues bueno, creo que también algo que es importante es esta dedicatoria de este seminario a Alejandro Arteaga, en donde quiera que ande caminando su espíritu, pues que piense que por acá todavía se busca que su nombre siga floreciendo. De lo que se preguntaba, pensaría que en un primer momento hay como una cuestión de folclorización, de decir, se retoman como ciertos elementos de los pueblos, de las comunidades, pero solamente la parte como a veces hasta estética agradable, pero no como la parte que tiene que ver con este tipo de situaciones que pueden ser complejas, que a veces confrontan, que pueden ser difíciles. Recuerdo, por ejemplo, y no pienso extenderme tanto en esto, pero en 2019, que allá en Pantepec tuvimos un problema de fracking, más bien, el problema se dio de intoxicación a raíz de uso de la técnica de fracturación hidráulica
Y algunas personas decían, bueno, es que nos interesa todo lo que hace el pueblo totonaco, etcétera, pero cuando le vas planteando como las dinámicas y le dices anteriormente se tuvo esto y ahora se sigue teniendo esto, entonces como que empiezan a tomar distancia y eso es como un poco sintomático para por qué y de qué manera ciertas personas, ciertos espacios como que dicen sí, pero solo lo que a mí me interesa desde mi propia agenda. Y un poquito también lo veía, por ejemplo, en la última feria que se hace en Pantepec, que le llaman Feria de la Tinaja. Y yo recuerdo que que cuando yo era niño, sobre todo la gente de Mecapalapa, se refería a la gente a las mujeres que usaban la nagua, que usaban su ropa donde están plasmados, pues parte de la cosmovisión del pueblo, pues referirse con todas las palabras ofensivas y que últimamente pues las vamos viendo como en esta parte de mandarse a hacer su ropa, sus blusas, pero ya estilizadas, ¿no? Como de decir, sí, pero que se vea bonito, sí, pero que sea agradable, pero que tenga esta forma, pues, en el fondo muy, muy racista dentro de toda esta situación. También pienso, y en esto que se plantea respecto de las víctimas, ¿no? Creo que hay algo importantísimo que es la recuperación de la identidad humana, por una parte, y por el otro lado, ver a la verdad como ese espacio en disputa, donde podemos encontrarnos con una verdad arreglada, con una verdad falsa, ficticia, pero que a veces está arropada de legalidad. Y a veces también vamos buscando y construir con más personas, con más esfuerzos, esa verdad verdadera, digamos, por darle como un nombre, pero que no es de una sola persona, sino que es más colectiva. Creo que eso también es parte de lo que nos va hablando. Y ya respecto de la segunda pregunta, donde se habla del punitivismo como respuesta a las violencias, pensaría que no ha funcionado, en principio porque criminaliza y porque quien mayormente está pagando una condena o al menos está teniendo la privación de su libertad, pues es que no tiene con qué pagar su inocencia, aunque no lo sea. Muchas veces, y es algo que el fin de semana platicaba con un amigo y que veíamos en esto de la privación oficiosa, de cómo pues efectivamente es todo el sistema de justicia del Estado mexicano el que no solamente está fallando, sino donde realmente está el fondo en ese tema. Y si hay otras formas de justicia, pensaría que sí, y pensaría como lo que vemos en las comunidades, por ejemplo, el trabajo comunitario. Y algo que también se ha visto y que se ha insistido es en no perder el sentido de comunalidad, porque cuando hay alguna forma que violente, que de cierta manera rompa con el tejido social, con el tejido comunitario, pues vamos viendo que la afectación pues no solamente es hacia una persona en lo individual, sino hacia la colectividad. Y creo que ahí es donde efectivamente se va dando como toda esta necesidad de ir viendo otras formas, primero de que no tengan que ocurrir estas situaciones, pero cuando ya van ocurriendo, cómo volver a hacer ese retejido. Y creo que hay algo que también es muy importante no perder de vista, y en otros espacios y por otras temáticas, pues tenemos el tema de la impunidad. Creo que la impunidad seguirá siendo, en la medida en que se siga construyendo, se siga haciendo, se siga fortaleciendo desde el espacio estatal, pues va a ser ese gran reto, esa dificultad para poder generar los equilibrios, la armonía dentro de las comunidades, dentro de la sociedad misma.
Eso es lo que yo, así a grandes rasgos, mencionaría respecto de, o esta sería mi reacción frente a estas preguntas y seguirles agradeciendo la oportunidad. Muchas gracias, Guadalupe. Le paso la palabra a Marisol. Gracias Sandra, y gracias por la pregunta. Sobre las herramientas analíticas y metodológicas que podrían ser implementadas, ¿no? para incorporar la diferencia étnica en el registro de los feminicidios. Yo pensaría, ¿de qué registro vamos a hablar? ¿No? Si vamos a hablar de los, yo hice mención de los registros de entrada oficiales, ¿no? Pero también está todo ese trabajo de documentación que hacen los colectivos y las organizaciones indígenas y afrodescendientes. En ese sentido, si es desde la mirada oficial, por ejemplo, ya se ha establecido protocolos, estándares de cómo deben registrar ciertos datos y cierta información de las víctimas, o digamos de las mujeres, en este caso, que han sido asesinadas. Tenemos un protocolo de feminicidio en México y cada entidad federativa tiene su propio protocolo, más o menos homologado a nivel federal, pero tienen la forma en cómo debe registrarse, ¿no? Hay elementos mínimos para entender el contexto, para entender las características individuales de las víctimas, de los victimarios, si es un solo acto, etcétera, ¿no? Y en ese sentido también las diferentes alertas con todas las críticas y deficiencias que tienen, también en los diferentes informes estandarizados y homologados, por supuesto, esa es una de las grandes críticas. También han señalado, ay, perdón, el trueno, ya empezó a llover acá, pero bueno, ya tienen como ciertos requisitos mínimos que deben tener en los registros. Y una de las grandes apuestas que se ha dado es la creación de estas unidades de análisis de contextos en las diferentes fiscalías. Ha sido como una gran apuesta dentro de la idea de la política del Estado, o de esas recomendaciones que han dado los grupos de trabajo en las diferentes alertas, ¿no? Que tiene que haber una unidad de contexto en las fiscalías especializadas, como la de búsqueda de niñas y niños y adolescentes, como una de desaparición forzada, como una de feminicidio. Cada uno debería tener una unidad de contexto donde todo este expertise, entre comillas, digamos, de las diferentes disciplinas deberían estar ahí confluyendo, ¿no? Pero uno de los puntos y uno de los grandes retos siempre es, por ejemplo, que para el caso de las mujeres indígenas solo se toma el habla, si habla o no lengua indígena, por ejemplo, es uno de los grandes asuntos, porque pues hay población indígena que ya no habla la lengua, entonces ¿cómo vas a captar esa autoadscripción? Entonces, varias otras de las formas metodológicas, pues bueno, las autopsias verbales pueden estar ahí mediando o pueden hacer un trabajo interesante para poder captar esta información. Pero eso implica que las agentes del Estado en las diferentes fiscalías a la hora de documentar eso, pues estén profesionalizados en ese sentido. Entonces, para captar todo ese interseccional, digamos, sí es un reto metodológico, pero si es desde la mirada oficial, pues sí tendrían que fortalecer las diferentes estrategias para entender el análisis de contexto, por ejemplo, que es fundamental para la búsqueda de personas. Creo que hay varios protocolos ya en ese sentido. Pero también el trabajo colaborativo con los colectivos que tienen años documentando y señalando cómo poder captar la complejidad de las violencias que viven en los territorios las mujeres indígenas, de cómo otras violencias estructurales las están cruzando y que no son registradas como feminicidio, porque el feminicidio podría ser un concepto como una camisa de fuerza donde no se puede captar esa multiplicidad de las violencias que viven, no sé, las defensoras en sus respectivos lugares, en las defensas del territorio, o las mujeres afromexicanas defensoras, cómo también están viviendo esas violencias específicas, ¿no? Como los casos invisibilizados de niñas afromexicanas desaparecidas, que claramente tienen una marca de género, pero también invisibilizadas dentro de las estructuras de los agentes del Estado. Y casos como esos hay varios, o sea, hay muchos, en Guerrero por lo menos, pues hay algunos documentados ahí, ¿no?
pero ese también es bien importante, ese trabajo colaborativo con estas organizaciones que están en territorio y están en campo, ¿no? Para que pues, salga desde ellas también cuáles pueden ser esas formas de pensarlas de manera colectiva, porque una es la institucional y otra es cómo ellos están viviendo acá en sus espacios, ¿no? Respecto al punitivismo estatal, bueno, ya de la mano con lo que dice Guadalupe, pues las cárceles están llenas y repletas y de gente racializada. Eso está ahí, es mucho más que evidente. Y yo creo que pensar, por ejemplo, en estas justicias comunitarias indígenas, también en Guerrero, por ejemplo, recientemente se tuvo una sentencia, digamos, a nivel comunitario de un feminicidio que hubo. O sea, fue más expreso, más rápido que lo que pueda acontecer dentro de la idea del derecho positivo, digamos, pero sigue siendo una justicia indígena comunitaria, ¿no? Y aquí la CRAD y estas otras formas de operar la justicia también que están dentro, o sea, yo creo que también es importante pensar en esas otras formas de perdón y reconciliación que tienen las comunidades indígenas. Entonces, claro que hay otra forma de pensar digamos, el acceso a la justicia y nos los han demostrado las comunidades indígenas. Y entonces el caso, por ejemplo, si ustedes googlean del paraíso en Ayutla de los Libres, que fue apenas hace unos meses que hubo participación comunitaria para señalar la sentencia que iba a tener el feminicida en ese lugar, ¿no? Entonces, sí, dice muchas, exacto, muchas, ¿y quiénes son esas mujeres quienes no estaban de acuerdo? También eso es importante porque de pronto como que homologamos la idea de la justicia indígena, cuando también las mujeres dentro, las mujeres abogadas que se están formando, que son mujeres indígenas, pero también empiezan a incorporar otros discursos que pues también tensionan y comienzan a interpelar lo que acontece dentro de las comunidades. Y eso también hay que ver cuáles son esos matices. Yo solo he visto algunas compañeras defensoras que sí están en contra, pero yo no he dialogado con ellas como cuáles son exactamente esos puntos que ellas ponen ahí, pero tú las ves y dirías, bueno, es un discurso feminista, ajá, pero ¿cómo las cruzó quizás su trayectoria de vida, por ejemplo? Lo que ha vivido, si ha vivido violencias por parte de algún compañero, no sé. O sea, yo creo que también hay como muchos matices y es como todo un campo fértil que hay que ver cuáles son esos matices y tensiones que están generando muchas, no tensiones como en una mala cuestión, no, sino que están interpelando al interior de sus comunidades en cuanto al castigo, a ciertas formas de castigo, ciertas formas de justicia en sus comunidades. Creo que ya me pasé de unos minutos, Sandra. Esta sería como mi primera reacción y podemos seguir discutiendo. Gracias. Gracias. Natalia, te dejo la palabra. Gracias, Sandra. Yo tengo 3 preguntas tremendas luego, pero tengo muchas ganas de responder, tremendas por lo buenas que son, y tengo muchas ganas de responder a esto que planteaba Aida, con una pregunta, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo, digamos, con que hay que buscar alternativas de justicia, pensar en otras justicias, en otras formas de justicia, y porque, bueno, sabemos cuáles son las condiciones de injusticia, ¿no? que se ofrecen desde el Estado, pero hace algunos años, creo que 2 años, emergió en Jalapa una colectiva de sobrevivientes de tentativa de feminicidio, y ellas son muy enfáticas en decir que si no hay una prisión preventiva, ellas corren riesgo, sus vidas corren riesgo. Me pregunto ahí, y justo cuando lo estabas planteando ahí, me preguntaba acerca de qué alternativas de justicia podemos tener en esos casos urbanos, por ejemplo, en donde no hay un tejido social comunitario que pueda sostener y contener a las mujeres. Muchas de ellas la única alternativa que tienen es desplazarse, es decir, salir de las comunidades, estar en completo silencio frente a las autoridades, porque los casos, por lo general, no solo no tienen resoluciones de prisión preventiva, sino que pues no tienen justicia nunca, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las alternativas? Porque creo que toda esta discusión, bueno,
lo del antipunitivismo creo que es un debate diferente, pero toda esta discusión alrededor de otras justicias ha sido algo fundamental, ¿no? Para pensar en la importancia del contexto comunitario para las mujeres, lo decía Marisol, el tema del perdón, por ejemplo, y la conciliación, pero ¿qué pasa en estos casos donde no te mataron por un segundo, ¿no? Y creo que cuando las condiciones son otras, de redes comunitarias, por ejemplo, creo que ahí tenemos pues un tema. Y la colectiva de sobrevivientes de feminicidio, que ya han hecho pues algunos avances importantes a nivel legislativo, a nivel federal, me parece que están dando pues ahí unas, pues están brindando, ¿no? Una información que me parece que es fundamental para seguir reflexionando y pensando alrededor de esto y de las dificultades que ciertos sectores pueden tener. Bueno, eso es lo que quería responder en relación con la pregunta de Aida, aunque no tiene mucho que ver con lo que presenté hoy. Y después ya vienen preguntas muy específicas. Vienen preguntas muy específicas, Natalia. Las voy a leer porque la gente del Face no tiene acceso a ellas. Entonces, bueno, primero la de Dolores. Gracias a todas las intervenciones, son iluminadoras. Quisiera preguntar a Natalia, en su experiencia de aliada y experta en un espacio legal, cómo ella se prepara para dar sentido a verdades contrapuestas, realidades contrapuestas en contextos polarizados, cuando la identidad de las víctimas y los victimarios no es tan tajante y donde las razones y las agencias que moviliza a la gente están determinadas de manera compleja. Lilo te pregunta, ¿podrías hablarnos de los casos en que el peritaje antropológico ha tenido una función emancipatoria y en qué sentido se ha dado? Y Mayek viene con un paquete de preguntas, Natalia, también para vos. En tu presentación comentas que las solicitudes de asilo han ido conformando un archivo sobre la violencia política en los países de origen de quienes han sido obligados a huir del país. Considerando las cláusulas de privacidad que rigen los procesos que llegan ante las cortes migratorias, ¿puedes compartirnos cómo se conforma dicho archivo? ¿Cómo pueden los pueblos apelar a dicha información si se queda encapsulada en los archiveros de las cortes y los abogados que representan a los solicitantes? ¿Cómo se puede fracturar la geopolítica misma que ordena la información? Bueno, yo me sumo mucho a la pregunta de Mayek, Natalia, y solo quizá también agregaría una, a lo mejor muy técnica, ¿no? En esta construcción que he ido encontrando a través del peritaje, decías, ¿no? Ahora tenemos que demostrar que no está mintiendo, que no son falsos refugiados o que no son culpa de esa movilidad. Es decir, ya no es solo demostrar el agravio por diferencia cultural, sino hay que demostrar los motivos de migración. Entiendo que has trabajado en casos específicos de personas mexicanas, pero me preguntaba si has encontrado o han encontrado que hay ciertas facilidades de demostrar esta verdad con el testimonio experto, con determinados grupos étnicos o nacionalidades, ¿no? Pensaba en el peritaje de Christopher Loperena y la comunidad garífuna. Ahí toda la historia de la comunidad garífuna ayuda, ¿no? El mismo Christopher lo dice en algún momento, ayuda a que se pueda construir esa noción de agravio. Entonces, no sé si tú has encontrado que la nacionalidad o alguna diferenciación étnica de alguna forma incide en ese proceso. Y bueno, ahí te dejo el micrófono. Bueno, yo estoy más que agradecida con estas preguntas porque pues, son preguntas súper amplias, algunas realmente no tengo respuesta, pero creo que son invitaciones a considerar la importancia del tema y a pensar en la importancia que hay de poder trabajar juntos en esto, ¿no? Me parece que lo que uno ve siempre en el acompañamiento de estos casos es una visión muy fragmentada de lo que es el conjunto de todos estos casos que terminan siendo tan individualizados en los espacios de justicia, pero que sin embargo son procesos que están generando mucho impacto, ¿no? A nivel de las comunidades migrantes en los Estados Unidos. Con respecto a la pregunta de Lola, que me parece que es central acerca de cómo preparamos un peritaje para hablar de una víctima que no es blanco-negro, o sea, que no está en una condición de blanco-negro, para romper un poco con estas ideas esencialistas e idealizadas de la víctima, ¿no? La víctima nunca se defiende, la víctima pues es siempre víctima, ¿no? de un grupo, por ejemplo, considerado pues un grupo peligroso. Yo creo que ahí está el principal desafío, ¿no? Creo que hay una posibilidad muy grande de crear en estos peritajes,
de más que adecuarse el peritaje a lo que está buscando el espacio jurídico, la verdad jurídica, de esencializar a estas identidades o a estas personas, lo que hay que hacer es justamente con el peritaje romperlo, ¿no? Esto, claro, luego hay que generar que, o sea, que esa complejidad pueda ser defendida en un espacio oral, ¿no? De una audiencia. Y eso creo que es la parte más difícil, porque ahí es donde te orillan justamente a lo que uno está buscando romper, con esta idea de víctima, con esta idea, por ejemplo, esencializada. Hola Carla, Paz, te mando un... La Fabricio. Bueno, entonces esto es algo que me parece importante, ¿no? O sea, que el peritaje pueda servir como un instrumento que rompa justamente con lo que se construye como verdad en estos espacios jurídicos alrededor de la diversidad, alrededor de la noción de víctima. Es un desafío enorme, pero porque muchas veces los abogados mismos te orillan a esencializar, porque es la manera de ganar los casos, pero creo que hay ahí una pequeña resistencia que no hay que abandonar, y creo que por ahí va un poco la respuesta de esta pregunta compleja que planteaba Lola, el desafío, ¿no? Sobre el tema del hilo acerca de los ejemplos emancipatorios del uso del peritaje, creo que por ahí estos ejemplos que yo brindé y de los casos en los que estuve involucrada no son quizás los mejores. Conocemos sí otros peritajes que han llegado a tener un impacto importante en sentencias que han sido antecedentes muy importantes para otros casos, incluso a nivel nacional, sentencias internacionales que han tenido impactos importantes, ¿no? Creo que ahí está muy claro un uso contrahegemónico y un uso emancipatorio del derecho. Me cuesta mucho verlo en los casos que yo he acompañado, en el sentido de que son casos muy individualizados y donde yo no he hecho un trabajo de investigación como me encantaría para poder ver cuál es el impacto que esto ha tenido para las propias comunidades. Creo que aquí, y conecto un poco con lo que planteaba Mayek, por ejemplo, sobre cómo se conforma este archivo y cómo se puede romper y fracturar ¿no? esta cuestión geopolítica del saber y de la verdad que está contenida en estos archivos que no son públicos. Cuando yo hablaba de que se está creando un archivo, lo planteaba más en el sentido de que para los abogados y las abogadas tener estos peritajes y acompañar estos procesos muchas veces permite generar antecedentes para otros casos que siguen, ¿no? Se van conformando ciertos, digamos, grupos y ciertas verdades que van ayudando a otros y otras para que puedan solicitar el refugio. En ese sentido lo pensaba como un archivo, pero ahora que planteas esta pregunta, Mayek, se me ocurre que habría que preguntarse mucho más allá de esto, ¿no? ¿Qué tanto esto puede ser un archivo para las propias personas? ¿Y qué tanto esto puede ayudar a pensar el tema de esta violencia política que se va documentando en estos archivos geopolíticamente y tan complejos en el sentido de su ubicación, digo, geopolítica, que lo vuelve tan restrictivo, y cómo podemos fracturar esto? Creo que aquí, bueno, es ahí que me parece que tenemos todo un trabajo por delante, y esto no es algo que pudiera responder ahora, pero me parece que pones el dedo en el renglón sobre algo que es fundamental, ¿no? Que es entender que esto puede ser un archivo para otros casos individualizados, pero ¿qué pasa con las propias víctimas y las propias personas que logran o no su condición de refugiada en los Estados Unidos? Y por otro lado, y esto lo conecto un poco con lo que plantea Sandra para no extenderme muchísimo más, es esto de la nacionalidad y los grupos. Bueno, se van conformando a partir de los antecedentes de los casos ciertos grupos, social groups, que van como abriendo la posibilidad de que otros dentro del mismo grupo puedan, digamos, obtener el refugio de manera más fácil. Pero sí, en esto es importante reconocer, justo por la pregunta que hacía Mayek y esta crítica sobre la geopolítica, que muchos de estas políticas de refugio y de asilo tienen una intención política. O sea, no son neutros, no es una protección por un mandato internacional de la protección al refugiado. También en muchos de estos casos se juegan condiciones políticas y geopolíticas específicas, donde el reconocimiento de cierto sujeto que se desplaza o que viene de algunos países en donde, pues para los Estados Unidos es importante marcar, ¿no? O hacer una crítica a sus gobiernos totalitarios, en comillas, ¿no? Esos son los que de alguna manera entran
y son aprobados casi de manera automática, ¿no? Los casos en los que esta condición es negada es porque hay una intención política de negar estos casos, y esto obviamente para el caso, por ejemplo, de población mexicana que ha huido de la violencia en diferentes momentos, es fundamental, ¿no? El hecho de que Estados Unidos no quiere reconocer a México como un país donde puede haber, desde donde pueden venir refugiados o refugiadas, es una manera de evitar también el refugio de personas centroamericanas, porque han pasado antes por un país seguro, ¿no? Esto, bueno, es muy complejo y forma parte obviamente de esto que planteaba Mayek, y me parece importante reconocer, ¿no? Que por eso para los abogados y abogadas, los espacios jurídicos y esta lucha por la verdad se vuelve tan importante, ¿no? Porque es el único espacio donde hay para revertir esas condiciones políticas que brindan protección a algunos y no a otras personas. Ya. Muchas gracias, Natalia, ¿no? Finalmente eso, o sea, como bien ya mencionaba Guadalupe, las verdades no solo se construyen, ¿no?, en ese espacio jurídico, pero sin embargo ahí es donde se están dando disputas importantes que pueden afectar a comunidades en términos de, no solo comunidades emocionales, sino nacionales, incluso de manera distinta. Entonces, bueno, te agradezco mucho. No sé si alguien quiere reaccionar de las compañeras que están en el seminario, que participaron, de las compañeras ponentes a lo que se ha vertido aquí en los últimos minutos. Si alguien quiere tomar la palabra. No veo manitas levantadas de forma de reacción a lo que Bueno, pues si no hay más, Elizabeth Navarro, felicidades a todos. Elizabeth Navarro pregunta, gracias por sus aportes, felicidades a todos. Una pregunta. Lorena Cabnal habla de justicias plurales y un caso para comprender un poco y acceder a la justicia es el de Berta Cáceres, donde abordan feminicidio territorial de Gladys Zul. ¿Qué opinan al respecto? No sé si alguien quiere reaccionar a partir del comentario que hace Elizabeth Navarro sobre feminicidio territorial, en el caso de acceso a la justicia de Berta Cáceres. Supongo que era para todos la pregunta, Elizabeth. Elizabeth está aquí, porque por ahí sería bueno que comentara un poco más el contexto y, ¿no? Sí, Hola, le estoy buscando. buenas tardes. Ahí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Empiezo a llover fuerte acá y tengo problemas. Bueno, sí, quizá era un poco más dirigida a Marisol. Yo conozco muy poco, pero he leído sobre que se llevó a cabo para el acompañamiento de Berta Cáceres este concepto, y pues que ayudó a comprender pues lo que es, es como tal lo mencionan, femicidio territorial, o sea, no es feminicidio. Yo desconozco mucho y abrí la pregunta por si alguien conocía un poco más del tema, y sé que es usado para acceder a la justicia en situaciones de mujeres originarias y que están defendiendo sus territorios o los ríos, sí, solo eso. Gracias. Muchas gracias. Sí, ya estaba leyendo, a ver, para poner un poco, bueno, el concepto en sí mismo de femicidio y feminicidio, hay una vasta literatura del sentido de cada uno, y de hecho un poco responde también a la idea de darle cierta identidad y postura a decir que es en América Latina donde se empieza a teorizar de manera mucho más fuerte, de hecho, el feminicidio como concepto teórico, ¿no? Y que se retoma de las estadounidenses blancas, Diane Russell y quienes lo propusieron,
Pero hay varias formas en cómo también están pensando los asesinatos de mujeres, o sea, retomando un poco lo de Berta Cáceres, pero también otras formas de feminicidio que a veces no entran dentro de este marco legal, ¿no? Hay que entender que el feminicidio como tal puede ser la propuesta sociológica, antropológica, más desde las ciencias sociales, y la visión jurídica que se pretende judicializar como delito, ¿no? Si es como delito, tiene que cumplir con tales requisitos, digamos, judiciales, son 6 establecidos del Código Penal, pero si es desde la parte más de concepción de interpelar, que ese concepto es como una camisa de fuerza para lo que acontece en por ejemplo, en las periferias, eso también es la otra línea analítica que hay que seguir, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, para el caso de las mujeres negras asesinadas por estas razones raciales históricas, lo han denominado como feminicidio periférico, por ejemplo, que implica también el asesinato de las mujeres negras en las favelas, de algunas mujeres defensoras se me olvidó el nombre, pero mujeres defensoras que están ahí en el territorio y les llaman eso, ¿no? El feminicidio periférico para digamos, interpelar y decir que estas relaciones responden al género, pero también a la periferia que tiene que ver con la racialización de estos cuerpos de estas mujeres racializadas. Entonces, más bien sería pensar cómo lo vamos a reflexionar nosotros. De hecho, hay una tesis interesante que se hizo en el CIESAS también sobre un feminicidio de una defensora en territorio purépecha, por ejemplo, ¿no? Y te da cuenta de estas relaciones interseccionales que están cruzando a las mujeres defensoras, pero que también a veces se queda limitado el concepto de feminicidio como tal, ¿no? En México, legalmente así se ha interpelado. Si tú vas más como para el sur de América Latina, femicidio, Argentina es como parte también de cómo se ha politizado el concepto. No sé si te deja más confundida, pero igual podría yo también compartir una serie de bibliografía para el seminario sobre las líneas hacia dónde va el feminicidio y femicidio como discusión, ¿no? Gracias, Sandra. Gracias. Gracias. Por ahí me dijeron que Aida tiene levantada la mano, pero antes de darte la palabra, Aida, voy a leer una pregunta que hacen por Facebook. Andrea Cristina pregunta para todas, ¿podrían compartirnos si alguien tiene experiencias de procesos de diálogo de saberes en torno a nociones de verdad con niñeces y adolescencias? Es decir, otro como cruce, esta lógica de interseccionalidad, niñeces y adolescencias. No sé si alguien tenga alguna experiencia o quiera contar al respecto. Natalia, Marisol, Guadalupe. Escuchamos a Aida en lo que vamos pensando, ¿no? Ok, perfecto. Si nadie, sí, Aida. Hola. Perdón, no podía abrir el micrófono, perdón, ya lo abrí. Bueno, no, yo lo que quería decir es que estamos ante una tensión muy importante, y es que casi por principio todas estamos en contra del punitivismo de Estado, ¿no? De las cárceles no son la solución. Sin embargo, vamos a las marchas y gritamos alto la impunidad, que es lo contrario. Punitivismo e impunidad tienen un vínculo muy fuerte. Entonces, si no queremos impunidad, queremos castigo. Y entonces, ¿cómo imaginamos el castigo? Yo creo que aquí hay un dilema fuerte porque, pues sí, la opción que uno puede volver la mirada es a las justicias comunitarias indígenas, pero lo que estamos viendo es que muchas comunidades están fracturadas también por la entrada del narcotráfico a las comunidades. Entonces, pues aún la propia CRAC, aún la UPUEG, ¿no? Que son de los sistemas más fuertes. Y entonces, ¿qué haces con un hombre violento que no quieres meter a la cárcel, pero que tiene un ejército detrás? O sea, ya es de los ardillos o ya es de los rojos. Yo no tengo la respuesta, pero lo que creo es que las preguntas que tenemos aquí pues nos implican retos bien fuertes, porque estamos refiriéndonos a otras formas de justicias cuando nos estamos enfrentando hacia un fenómeno de violencias extremas que nos sobrepasan y que sobrepasan muchas de las formas de hacer justicia comunitarias de antes, ¿no? Solo como dejarlo ahí en la mesa puesta.
Gracias, Aida. Bueno, les vuelvo a pasar la palabra por si alguien tiene algún comentario al respecto de lo que... Todo un reto, en realidad. Creo que nos vamos más como a ver qué vamos a seguir reflexionando, porque pensando un poco en lo que aconteció en Ayutla, o sea, también pensar los niveles diversos que hay, por ejemplo, dices aquí en el chat que es complejo cuando es de feminicidio, ¿no? Pero, y en ese caso, ¿por qué funcionó? O sea, dices, algunas mujeres no estaban de acuerdo con la sentencia, la comunidad dijo, sí, son tantos años, me parece que eran 40 años, no tengo el dato ahorita, pero algunas estaban inconforme con la cantidad de años, por ejemplo, ¿no? Entonces, es complejo porque además, ¿por qué sí se pudo hacer en ese caso? ¿No? ¿Por qué a lo mejor, por ejemplo, de personas que están con el crimen organizado, ¿se va a poder hacer una justicia de ese sentido? Pues, o sea, ver también los niveles en los que está incrustada esta violencia global, podríamos decir, cómo llega a las comunidades, por qué sí en algunos casos, por qué no en otros casos, por qué cuando está la crack, por qué donde está la OPUE, como es un trabajo también bastante fino y complejo, por eso decimos, bueno, el enfoque territorial, el enfoque más situado, y es todo un campo complejo, y creo que nos vamos como con la tarea más de pensar cómo entrarle en ese sentido con estas violencias que se ponen en diferentes capas, ¿no? Me voy más con dudas, Aida, que otra cosa, pero bueno, para eso sirve también los diálogos, ¿no? Ay, dejo aquí el comentario, algo está pasando con mi celular, perdón. Guadalupe, prendiste tu cámara para participación, sí. Muchas gracias. Creo que igual como lo ha planteado Marisol y Natalia, pues efectivamente no hay como una respuesta. Al menos yo tampoco la tendría de esta es la ruta y por acá tenemos que caminar, porque al final del día pues los agravios son tantos, son tan amplios y las rupturas también creo que están como en esa dinámica. Pero sí pensaría, por ejemplo, y es algo en el que nos andamos moviendo en estos tiempos, es obviamente desde la historia personal, familiar, en los procesos, nosotros hemos insistido o hemos puesto sobre la mesa la intención de que para los procesos de verdad y justicia pueda considerarse la perspectiva o el enfoque de pueblos originarios, ¿no? Y entonces, pues a la hora de irlo aterrizando en rutas, en planes específicos, pues es donde uno se va dando de topes, pero también es donde creo que va entrando como la imaginación para poder decir cómo poder hacer ese retejido al final del día. Y un poco respondiendo también a la pregunta de Andrea, de si se ha tenido como experiencia o si ha habido como este proceso con infancias, con niñas, niños, etcétera. Pero creo que, bueno, pensaría como en la experiencia en términos quizá no tan puntuales, pero sí algunos esfuerzos que ha habido en México, en América Latina, en específico, pues desde Hijos como organización, como colectivo, como espacio colectivo, y obviamente también como en otros espacios donde se va se va poniendo sobre la mesa sobre las afectaciones diferenciadas que van teniendo y que las niñas y los niños pues también tienen derecho a ser parte de los procesos y creo que también a poder contar desde su espacio, desde su ser, eso que van viviendo. A veces pues sí entiendo que no es como tan complejo y ahí desde la propia vivencia que me ha tocado, pues diría pues en muchos casos nos vamos espejando, ¿no? Con las niñas y los niños que han estado viviendo estas situaciones en los últimos tiempos, porque nos interpelan, porque nos reflejamos y porque nos vemos ahí, ¿no? Nos vemos cuando teníamos sus edades, etcétera. Pero creo que es algo que hay que dedicarle también como el tiempo, como
el esfuerzo y creo que también como la imaginación y seguir poniéndolo en la mesa para poder imaginar todas esas posibilidades que digo, no me parece que haya una única, sino que son múltiples y creo que también atendiendo los propios contextos, atendiendo como las particularidades que se van teniendo. Y algo que uno va experimentando es que también a partir de lo que nos haga sentido, de lo que nos resignifique, porque si bien es cierto, hay situaciones que va a ser difícil o imposible de poder lograr por el tiempo, por múltiples dinámicas, pero creo que sí podemos volver a hacer este retejido, pero con otras formas, con otros elementos que puedan pues resignificar y un poquito caminar hacia adelante, me parece. Gracias, Guadalupe. Natalia, si tuvieras algunas palabras para el cierre. Sí, bueno, yo quisiera también, así como lo hizo Aida, agradecer por el diálogo. Creo que ha sido muy interesante este espacio para seguir pensando desde diferentes escenarios acerca de esta relación entre la verdad y la diversidad. Yo estaba pensando, porque también a partir de la pregunta de Elizabeth me fui a buscar esta idea del feminicidio territorial, así lo llama, feminicidio territorial, que es un concepto que acuñó esta Lorena Camnal, y pensaba también en el concepto, y que lo usó Gladys Utzul para el peritaje, ¿no?, de Berta Cáceres. Estaba pensando en el concepto también de femigenocidio, que propone Rita Segato en algún también, no sé si fuera un peritaje, pero bueno, en algún artículo, ¿no? Como esta idea de que tenemos que poder nombrar, ¿no?, de manera mucho más amplia estos agravios que son mucho más complejos, mucho más profundos, que nos permiten ampliar. Y yo pienso que al ampliar las nociones de agravio también estamos ampliando las nociones de justicia, porque definitivamente si partimos de la idea de que un femigenocidio o un feminicidio territorial ubica a las mujeres como víctimas no solo por su condición de género, sino también porque ocupa territorios que son objeto de despojos y de agravios múltiples, y que pues el hecho de atacar a las mujeres es una forma de atacar a los colectivos, de atacar las luchas por la defensa, por la vida y el territorio. Definitivamente tenemos que pensar, eso nos obliga a pensar en que la justicia del Estado no va a ser suficiente y que la reparación que se brinde desde esos espacios tampoco va a ser suficiente, ¿no? Creo que ahí está un poco la respuesta al hilo acerca de cuál es la potencia quizás de estos usos del derecho, y pensar en que sí hay posibilidades emancipatorias, es cómo estas nuevas categorías que luchan en estos espacios jurídicos pueden generar efectos cascadas para ampliar incluso nuestros propios los sentidos de justicia, ¿no? Y que puedan trascender esta mirada hacia el Estado que a veces puede ser como una respuesta mucho más simple a problemas más complejos. Pero bueno, eso nada más como una reflexión final. Y agradecerles por el diálogo. Muchísimas gracias, Natalia, y a todas, bueno, las que estuvieron hoy en el panel, a quienes estuvieron en el Facebook y en el Zoom. Antes de cerrar, bueno, hay muchos abrazos y cariños a todas, y por la riqueza del diálogo sobre todo. Bueno, le voy a dar la palabra a Mayek y a Liliana, que son la coordinación académica del seminario de este año. Entonces, les dejo la palabra a Mayo y Lilo. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas que siguieron conectadas a lo largo de la sesión. Y también, por supuesto, nuevamente a Guadalupe, a Marisol y a Natalia por todas las pues las luces que nos dejan aquí, también las dudas para seguir pensando, ¿no?, que nos sembraron. Pues nada más quisiera hacerles un anuncio que es para nuestra última sesión temática, temática individual, con una temática individual. Ya Mayo les hablará de la última actividad en el marco del seminario. Pero la última sesión del seminario como unidad temática sería el 6 de octubre, igual jueves, de 16 a 18 horas.
y tratará acerca de la desaparición forzada y la construcción de la verdad, ¿no? Entonces, les invitamos a que se conecten ese día y te dejo la palabra, Mario. Gracias. Muchísimas gracias a todas las ponentes, a Guadalupe también. Es un gusto que nos sigamos encontrando en estos espacios, todas y todos. Y precisamente como la preocupación de este año tiene que ver con la construcción de la verdad, y como dijeron varios a lo largo del semestre, bueno, del año, el ámbito judicial es crucial, y en el ámbito judicial, pues el espacio de construcción que se tiene para cuestionar es a través de las pruebas periciales. Y algo que hemos ido ubicando es que muchas veces las familias de las víctimas o las personas sobrevivientes no ubican cuáles son los múltiples espacios o temas sobre los cuales se pueden pedir periciales. Entonces, en alianza con la licenciatura en Ciencias Forenses, coordinamos esta jornada de capacitación en temas periciales, que va a constar de 5 paneles en 2 días, que son el 26 y 27 de octubre. Uno de ellos es precisamente como el marco jurídico para solicitar o inscribir periciales en el ámbito judicial, por supuesto. Va a haber una mesa sobre la búsqueda de identificación de personas con expertas en el tema, por supuesto. Y vamos a dialogar también sobre tortura y otras violaciones a derechos humanos. Esto es el primer día. Y el 27 de octubre son solamente 2 paneles. Uno es sobre feminicidio y delitos contra el libre desarrollo psicosexual. Y cerramos con el tema de la reparación. Muchas veces se olvida que también para solicitar, exigir la reparación, se puede contar con peritajes, y precisamente por eso se invita a expertas en el tema. Se va a transmitir desde el Facebook de la licenciatura en Ciencias Forenses, y nuestros asistentes regulares pues pueden conectarse a través de nuestro Zoom, a quienes les estaremos enviando un formato de registro. Muchísimas gracias por participar, por escuchar, por dialogar y por acompañarnos en este seminario que se nombra Alejandro Arteaga en honor a nuestro compañero arqueólogo. Listo, pues ahí estuvieron los anuncios. Muchísimas gracias a todas, a todos. Nos encontramos en la siguiente sesión del seminario.